cuánta necesidad. Que tú tomes el control de nuestra nación, que te apoderes de tu creación, que derrames una nueva y fresca unción de sanidad, de liberación, de sanación de los corazones y sobre todo de salvación sobre nuestra nación. Desde el corazón de Montevideo te lo pedimos por Uruguay, Señor. Mientras tú haces abrir los cielos sobre este lugar y que el Espíritu de gloria aquí descienda. Descienda con su gracia, descienda a enseñarnos, descienda a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, descienda a tratar con nosotros y a hacer viva y eficaz tu palabra en nuestras vidas. Señor, gracias por escucharnos. Yo sé que tú lo harás. Estamos confiados que así se hará en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Tomen asiento. Muy bienvenidos a todos. Hoy vamos a compartir un nuevo capítulo, el 7º, de la preeminencia de la palabra. La preeminencia de la palabra. Y vamos a abrir las escrituras en Gálatas, capítulo 4. Versículo 4, Gálatas 4:4. Hoy vamos a hablar del cumplimiento del tiempo de la palabra de Dios. Fundamental. Dios da palabra y no hay palabra que salga de su boca hacia tu vida que Dios no vaya a cumplir. El milagro ocurre cuando Dios habla. No ocurre cuando tú lo ves, sino cuando Dios habla. El tema es que entre que habla y lo ves y lo experimentas, a veces pasa un tiempo y a veces pasa mucho tiempo. Me refiero, no mucho, sino un tiempo donde nosotros somos probados en la paciencia. Pero lo importante es que Dios te hable. Y si Dios habló, tal cual como Él lo dijo, eso lo cumplirá. Sería bueno que de vez en cuando desempolves todas las promesas que has recibido del Señor a lo largo de tu vida. Sería bueno que las escribas, sería bueno que medites en ellas y que le hagas memoria al Señor, que te capacite para llegar al cumplimiento de la promesa o de esa palabra que Dios te ha dado, a nivel personal, o que le ha dado a tu familia, o que le ha dado a personas a través tuyo, que moran, viven, están ahí y comparten en tiempos de necesidad, quizás alentarle. Recuerda la palabra que has recibido de parte del Señor. Realmente la palabra de Dios nos consuela y esa es un tiempo, en esos tiempos es a veces de lo único que nos podemos agarrar. ¿Qué Dios dijo? Y si Dios dijo, yo me tranquilizo, me tomo más que la pastillita, me tranquilizo, me aquieto, porque sé que Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Aquí vamos a ver el cumplimiento de una palabra que es dada en el libro de Génesis, apenas comienza la historia del ser humano en la tierra. La promesa de que Dios enviaría un Salvador, la promesa de que Dios levantaría de la simiente de la mujer alguien que aplastaría la cabeza a Satanás. Y dice el apóstol Pablo a los Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de Moisés. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios saca a luz aquello que había prometido miles de años antes. Para nosotros, un montón. Para Dios quizás como el día de ayer que pasó, porque Él es eterno. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo para la humanidad, de lo que Él había dicho en Génesis 3:15, de que de la mujer saldría un descendiente que aplastaría la cabeza a Satanás y que traería salvación y liberación a la raza humana. Para ese tiempo ya habían pasado varios miles de años, pero Dios lo dijo
Dios lo anunció y a su debido tiempo llegó ese cumplimiento. El salmista decía, dice que él oraba para llegar al tiempo del cumplimiento de su buena voluntad. Esa voluntad que le había revelado por medio de la palabra y que le había hablado. Dice que él oraba para que él entrara en el tiempo del cumplimiento de la buena voluntad de lo que Dios le había hablado. Además, esa promesa que la vemos ahí en Génesis capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón. Además de eso, esa promesa se reiteró a diversos hombres y mujeres de Dios desde la creación, o mejor dicho, desde la puesta del ser humano aquí en la tierra. Se reiteró a Enoc, y se reiteró a Abraham, y se reiteró hasta el profeta Malaquías, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, en el orden bíblico. Pero lo que sí quiero hacer hincapié en esta noche, que se cumplió, que llega el tiempo y las cosas que Dios dice se cumplen. Porque todo lo que nosotros queremos que se haga en esta tierra y anhelamos que se haga en la voluntad de Dios, tiene su tiempo. Mire lo que dice el pasaje tan conocido de Eclesiastés 3, 1 y 8, se los voy a recordar. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, si está en la voluntad de Dios, y Dios lo ha prometido, porque Dios no va a hacer nada en contra de su voluntad, ni Dios va a hacer algo que no quiere, pero todo lo que se quiere en la voluntad y en armonía con el plan de Dios, debajo del cielo, dice, tiene su hora. Note bien que tiene su hora. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, mi hora aún no ha llegado? Porque no solamente es el tiempo. A veces entramos en el tiempo, pero después hay que entrar en la hora de lo que se quiere. Tiempo hay de nacer, tiempo de morir. Por eso dice el proverbio popular, le llegó la hora. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, es decir, llorar al lado del muertito, y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Hay tiempo para todo lo que se quiere. Y cuando se trata de querer algo que Dios quiere, hay una hora. A mí me gustaría estar en la hora en que te cases y ser tu pastor y presentar tu matrimonio delante de Dios. Pero tiene su tiempo. No es que yo quiera, es estar en el tiempo de Dios y estar en la hora. Ustedes saben que cuando una fruta se arranca verde, no es lo mismo. Pero cuando está a punto y es el tiempo y la hora, qué rica es. Y hay veces que no nos llega el tiempo, pero hay veces que entramos en el tiempo y no nos llega la hora. Por eso hay que estar tranquilo con Dios. ¿Quieres tratar con el Señor? Ármate de paciencia. Por eso una de las cosas que Dios trata con nosotros muchísimo es con la paciencia. Muchísimo trata, por lo menos conmigo. Como dice el salmista, no sé tú, pero yo. El salmista Luis Miguel. A mí Dios trata mucho con la paciencia. Y sobre todo cuando está tratando con la paciencia, yo quiero que el tiempo se apresure. Pero yo tengo que ser paciente, porque Dios está haciendo su obra, su extraña obra, y lo hace pacientemente.
y que todo lo que yo anhelo, que sé que es su voluntad, sé que tiene una hora para su cumplimiento. Pero lo que tengo que hacer es no dudar que Dios puede y que Dios quiere hacer eso. Eso es lo que yo no debo dudar. Yo creo que a veces le somos molestos al Señor. En lugar de estar cantando, alabando, declarando nuestra fe de lo que Él hará, estamos ahí como dice un querido amigo mío, como pulga de tapera, molesto, como molestando a Dios. Y dice, déjame trabajar tranquilo, no pierdas tanto orando por eso que ya te dije que sí, tranquilízate, nene. Todo lo que tú quieres tiene una hora y un momento. Todo lo que Dios te ha hablado, toda palabra que te ha prometido, tiene su tiempo y tiene su hora. Pero aprende a esperar ese tiempo y no a perder tiempo orando por algo que Dios ya te dijo que sí. ¿Cuándo en tu espíritu has creído? Cuando tienes paz sobre una determinada situación y Dios te ha dicho que Él va a obrar en ella. Cuando tú sabes que Dios hará, aunque todavía no lo ves. Todo lo que Dios había hablado acerca del Mesías, y ahí tenemos el gran ejemplo, aunque fue a través de la historia de la humanidad en diferentes tiempos y épocas, todo se cumplió al pie de la letra. Lucas 22:37 dice, os digo, aquí está hablando Jesús, que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Y ahí menciona algo que estaba escrito sobre Jesús, que fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, dijo Jesús, tiene cumplimiento. Y si nosotros tenemos ese ejemplo, nada menos que en el Hijo de Dios, por causa nuestra fue escrito eso, para que nosotros veamos la forma y el principio en que Dios obra. Que todo lo que Él habló acerca de su Hijo, el Mesías, se cumplió. Y mire que lo que habló acerca del Mesías, por ejemplo, que nacería de una virgen. Si ustedes se fijan ahí, Mateo 1:18 en adelante, por ejemplo, dijo que iba a nacer de una virgen. ¿Quién fue después la Virgen María? No era poca cosa lo que Dios estaba diciendo. De una mujer que no había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Nunca ocurrió eso, ni nunca ocurrirá después. Pero llegó el momento en que se cumplió. Y ahí está. Si ustedes lo se fijan en Mateo, capítulo 1, verso 18 al 23, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, es decir, comprometida para casarse, eso significa desposada, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tengas temor de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora miren lo que dice después. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire que no prometió cosa chica el Señor. Prometió enviar a su hijo de una mujer que no había tenido relaciones con ningún hombre y que no la tendría hasta el momento de la concepción. Y el Señor dice, si yo cumplí eso, ¿cómo no voy a cumplir todo lo que tengo pensado acerca de ti? Yo sé los pensamientos que tengo contigo. Son pensamientos de bien. Y algunos te los he revelado y te los he manifestado a través de las Escrituras. Y te lo he dado a través de mis siervos,
a quienes les he revelado una palabra de ciencia, una palabra profética. Y yo te lo he dicho y lo cumpliré. Cuando el Señor me atrajo a sus caminos, así ya casi 30 años atrás, cuando yo vine y abrí mi corazón para que el Señor entrara en él, aquel hombre que me recibió en Cristo dijo un montón de cosas que eran para mí chino mandarín. Cosas que dijo ese hombre y yo digo, pero ¿esto dice Dios que va a hacer de mí? Una simple espoeriña como yo, un pedacito de terrón criado en la campaña. ¿Cómo es posible? Pero sin embargo, al cabo de los tiempos, yo he empezado a ver el cumplimiento de esas cosas durante estos años y algunas estarán para cumplirse. ¿Quién soy yo? Nadie. Pero sin embargo, los planes de Dios eran muy diferentes al concepto que yo tenía de mí. Y para que Dios se glorifique, lo fue haciendo y cumpliendo. Porque poderoso es Dios para hacer. Poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos en su voluntad. O de lo que podamos entender que puede hacer. Y qué bueno es cuando Él te lo anuncia antes. Él te anuncia las cosas que ha de hacer contigo. Nada hará Jehová sin antes referírselo a sus siervos, los profetas. Y nosotros somos hoy aquellos que hablamos de parte de Dios. Por tanto, Él nos comunica. Y más lo que va a hacer contigo. ¿Encubriré yo a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra? No, no puedo. Sería traicionarlo. Pues nosotros tenemos la fe de Abraham y somos hijos de Abraham en la fe. Somos el Israel de Dios. También lo hará contigo. De hecho, ya lo ha hecho. Pero tú miras demasiado tu condición actual y te miras a ti mismo. Y no puedes creer que Dios en ti y a través de ti pueda realizar ciertos actos y ciertas obras. Pero lo hará. Sí que lo hará. Lo hará como lo hizo en su Hijo. Él por medio de su palabra también a nosotros y sobre nosotros ha hablado grandes y preciosas cosas que las ha manifestado en promesas, en forma de promesas, para que a su debido tiempo tengan cumplimiento en nuestras vidas, si es que creemos y tenemos paciencia para recibirlas. Dos cosas condicionan el cumplimiento de la palabra en nosotros. Nuestra incredulidad, que no la hagamos nuestra, la incredulidad que nos sembró Satanás, y la paciencia. Y la paciencia. Segunda de Pedro 2:14, dice el apóstol Pedro allí, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo que hemos recibido al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a esa gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas, promesas que hacen posible en su cumplimiento que nosotros participemos de la misma naturaleza de Dios, escapando así de la corrupción que hay en este mundo a causa de la codicia del ser humano. Y en Hebreos 6, 11 y 12 dice, nuestro gran deseo, hermanos, es que sigan amando a los demás mientras tengan vida en esta tierra, para asegurarse de lo que esperan, para asegurarse de que lo que esperan en Dios se haga realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, la versión Reina Valera dice, gracias a su fe y paciencia, hereden las promesas hechas por Dios. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud de amar a otros hasta el fin de la vida, para que tengan plena certeza de lo que esperan, a fin de que no sean perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas que Dios ha expresado en su palabra. Hay grandísimas y preciosas promesas para llegar a participar de la naturaleza del Señor. Grandes y preciosas promesas de lo que Dios hará con nosotros y a través de nosotros. No sean perezosos, sean solícitos en creer. No se olviden de ellas. No sean como los vagos. No sean perezosos, sino solícitos en tener fe y paciencia para recibir el cumplimiento de esas promesas. Porque todas las promesas del Señor Jesús son sí y amén. Toda palabra que el Señor ha pronunciado sobre nosotros es digna de ser creída. No hay margen de error en lo que Dios nos habla. Creerlas y esperar con paciencia su cumplimiento es lo más sabio que podemos hacer. Y aún hacer actos de fe. Pues si Dios te ha prometido lluvia, pues entonces por lo menos cómprate el paraguas y sale de paraguas. Como mi amigo que Dios le prometió una esposa y comenzó a comprar las cosas para casarse sin saber ni quién era ni dónde estaba. Eso es fe. Eso es fe. Y tanta fe tenía que creía que la esposa se iba a enamorar de él. Y así fue. Eso es fe. Es una fe sencilla de niños. ¿Y cuándo será que me iré a casar? ¿Pronto? No, con el sueldo que tienes vas a tener que ir comprando las cosas por un buen tiempo. Y así hasta que llegó el tiempo y vino la hora. La hora de decir sí, acepto. Y así fue. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Te ha prometido un ministerio? ¿Te ha prometido usarte, darte dones, capacitarte? ¿Qué te ha prometido? No solo lo que hará en ti, lo que hará a través de ti. ¿Qué te ha prometido Dios de que vas a ver? Por ejemplo, Dios le había prometido a un sacerdote antes que naciese Jesús que él no se moriría hasta que viera la salvación de Israel. Cuando eso se cumplió, dijo: despierte a tu siervo ahora en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Era un hombre que anhelaba la salvación de Dios para con Israel. Cuando lo vio, dijo: aquí terminó mi etapa. Cuando quieras, tengo las valijas prontas. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Sueñas con ver la gloria de Dios en tu país? Yo anhelo ver mi país salvo. Anhelo que mi sociedad sea sanada. Anhelo ver que el nombre más famoso en la boca de los uruguayos sea el Señor Jesús. El nombre que más amen. El nombre que sea sobre todo nombre en esta nación. Que esta nación tema y camine a la luz de su justicia. Desde el gobernante hasta el gobernado. El empleado y el empleador. El capataz y el peón. El deportista. Aún el que trabaja en los lugares más recónditos de esta nación. Sea el gaucho o la gaucha. Que pueda haber allí fe en ese corazón. Eso es un anhelo de mi corazón. No quisiera irme de esta tierra sin ver la gloria de Dios manifiesta en mi país. Y que mis compatriotas puedan conocer al Dios que yo he conocido. No a la religión, allá la religión. Pero que puedan conocer a Dios. No solo tenemos que pensar en que a mí me vaya bien, a nuestra nación le tiene que ir bien, a la sociedad donde vivimos, a nuestra economía. Pero sobre todo, uno de los sueños que más anhelo, como decía el pastor bautista estadounidense, tengo un sueño. Martin Luther King
tengo un sueño. Mi sueño es que Uruguay sea una bendición para las naciones. Quizás 1000 veces más de lo que es ahora. Que de Uruguay pueda salir siempre la bandera de la paz hacia otras naciones. Que Uruguay sea un instrumento para consolar a otras naciones cuando pasen periodos de quebrantos, de tragedias nacionales. Que allí puedan haber uruguayos brindando una mano, solidaridad, abrazando, curando las heridas, salvando a los que están en peligro y sobre todo dando testimonio de ser una nación que conoce a Dios. Que su economía pueda ser un instrumento de enviar misioneros. ¿Cuánto anhela uno eso de nuestro país? Parece una utopía, pero son anhelos, son sueños. Y yo creo que son sueños de Dios. Y uno mira ahora y dice, eso parece imposible. Más que un sueño, parece una ilusión. Pero si Dios dice, así se hará. Espéralo, porque aunque tardare el cumplimiento de ese sueño, llegará un tiempo que se cumplirá. 7 cosas quiero compartir que debemos saber del cumplimiento del tiempo de la palabra de Dios en sus hijos. Lo primero, nuestra espera debe de ser paciente, pero segura del cumplimiento de la palabra de Dios, en base a quien habla. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre, este es el que habla, no es un hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Por tanto, palabra recibida de Dios es palabra segura. Tranqui, panqui, porque el que ha hablado es aquel que tiene el poder para hablar y ejecutar. Hagamos memoria de que Él dijo y fue hecho el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan y todas las cosas creadas. Número 2, Él dice a Ezequiel que el mismo que habla, Él vela y se encarga del cumplimiento de esa palabra que ha salido de su boca. Hoy hablábamos con Oscar, el poder que tenía el dar una palabra en tiempos antiguos. No se necesitaban documentos. Grandes transacciones y préstamos de dinero se hacían solamente de boca. En los tiempos bíblicos hubo un tal, creo que Jefté, que juró que sacrificaría a todo aquel que el primero que saliera a recibirle. Después de ganar una determinada batalla, él a ese sacrificaría. Y salió la hija. Hizo un voto a la ligera, inconsciente, pero ya había salido de su boca y cumplió su palabra y sacrificó a su propia hija. ¡Qué barbaridad! Pero si bien está lo trágico del asunto, vemos el nivel de compromiso que tenía alguien con su palabra. ¿Usted se imagina hoy un político de nuestro tiempo decir en una campaña, no vamos a subir los impuestos, y cuando llega el momento de que no se la aguantan y las cosas salen al revés, dicen yo prefiero renunciar pero no subir los impuestos mientras yo sea ministro de Economía o presidente? ¿Ustedes se imaginan eso? En estos tiempos uno no se imagina. Porque como te digo una cosa, te digo la otra. Ese es el valor de la palabra en nuestros tiempos. El tema es que Dios no solamente, Él no depende de las situaciones para cumplir la palabra. Él depende de su gran poder y deidad. Y ahí está la clave. Por eso cuando Dios ha pronunciado y ha recibido una promesa de Él, espérala porque es palabra segura. Nuestra fe y nuestro descanso está en aquel que habla. Mira quién establece la palabra. Que Él tiene el poder no solamente para decir, sino para hacer. Es aquí el capítulo 12, verso 25.
Dice así: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, porque no le estaba hablando a un montón de gente justa y piadosa que vivía esperando en fe en Dios. A una casa rebelde dice: hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé, y no se tardará más, y será en vuestros días. Hay promesas que tiene Dios para esta vida. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad que Jehová me prometió para esta tierra de los vivientes. ¿Que has venido a los caminos del Señor y Dios nunca te ha hablado? ¿Que no tienes tú una promesa de parte de Dios? Muchacho, algo anda mal. Probablemente estés sordo. Porque a todos Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Cuando llega el tiempo del cumplimiento de Dios, aunque no haya ni vestigios de que se cumpla, pero está llegando el tiempo del cumplimiento, Dios apresura las cosas para que esa palabra se cumpla. Jeremías capítulo 1, versos 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra. Puedes decirle al Señor: apresura tu palabra, Señor. Apresura tu palabra. Ahora, ¿cuándo es el cumplimiento del tiempo de la palabra de Dios? ¿Depende Dios del cronos? Hay dos tipos de tiempos: el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo de donde viene el cronómetro, el tiempo cronológico de la vida del ser humano, los años y los días. Pero el kairos tiene que ver con el tiempo, con la sazón que tienen las cosas para que ocurran otras. Una persona quizás no tiene el cumplimiento del tiempo porque tenga ya 80 años y se va a morir. No, sino por la sazón espiritual que tiene para que se cumplan determinadas cosas. Hay algunos líderes, por ejemplo, que en lugar de estar pensando en la salvación de las personas, de lo que Dios ha determinado, usarlo para salvar determinada cantidad de personas, están pensando en querer tener éxito ministerial y tener una iglesia muy grande. Lo que les interesa es tener gente. Y quieren tener éxito y quieren tener fama y tener muchos admiradores. Entonces buscan en estrategias y tratan de sacar de aquí y de allá y de más allá y ponen fe en la estrategia mientras siguen predicando el mensaje. Pero nunca llega el cumplimiento del tiempo de lo que Dios tiene deparado para ellos. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, no tienen sazón. De hecho, al estar pensando así, están pensando como un mosquito, ni como un ser humano piensan así. En su sano juicio. ¿Qué piensa el mosquito? Sangre, quiero sangre. Alimento, nada más. Pero el tiempo, el cumplimiento del tiempo, tiene que ver con un hombre que está maduro, apto para toda buena obra, bien cimentado, con carácter, como para llevar adelante una obra que demanda mucho desgaste, mucha sabiduría. Miren, mis amados, y hablo no desde las alturas, sino de tú a tú contigo. Yo veo que Dios ha hecho tanta cosa conmigo. Miro unos años nomás para atrás y me doy cuenta y digo: claro,
hace un año no estaba preparado. Qué lejos que estaba. Y cuando me parece que uno ha llegado a algo, pasan los días y los meses, digo, pucha, hace unos meses ¿cuánto me faltaba? Y hoy pienso, ¿cuánto me falta? Porque de veras, para llevar adelante los planes de Dios, las empresas de Dios, no malinterpreten, no la empresa de juntar dinero, de recaudación, porque la iglesia no es una SRL ni una sociedad anónima. La iglesia es un cuerpo de creyentes, que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Quién sabe si alguno en algún momento de la historia está escuchando este mensaje a través de un medio electrónico o lo que sea, y le llega y se despierta. Pero por algo será que estoy hablando esto en este momento. No es el ánimo criticar, sino poder encauzar a aquellos que en algún momento están pensando que por lo que ellos inventan y emprenden con estratagemas humanas, puedan prosperar en los planes y en la obra de Dios. Sin embargo, Dios te puede dar de un día para otro una gran multitud. De hecho, en la iglesia primitiva, cuando llegó el cumplimiento del tiempo de venir el Espíritu Santo, pasó de ser 120 a ser miles. Fue un crecimiento explosivo de un día para otro. Pero llegó el cumplimiento del tiempo. Estuvieron 3 años nada más y nada menos con Dios en condición humana, Jesús. Y después recibieron la promesa del Padre dada a través del profeta Joel, de recibir el derramamiento y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces llegará el tiempo en que me seréis testigos. Y con el primer mensaje como testigo de Pedro, que fue el primer testigo que habló públicamente, no era testigo de Jehová, era testigo de Jesús, se convirtieron como 3.000 de un saque. ¿Puede darnos Dios de un día para otro una mega iglesia? Pues claro, claro que sí. Pero no se cumple. Si no se cumple el tiempo y la sazón, no va a llegar esa hora. Nunca me voy a olvidar de un hombre de Dios que cuando yo comenzaba la obra en la ciudad de Las Piedras, yo quería el éxito. Tenía 23, 24 años y yo pensaba, pero yo quiero ganar almas, quería ganar el mundo para Cristo. Y además ser el principal referente del ganador del mundo. Y trabajaba y estaba como los hamsters, ¿no? Le daba, pero siempre estaba en el mismo lugar. Pataleaba, pero siempre en el mismo lugar. No avanzaba y siempre enjaulado. Y por la misericordia de Dios, Dios me daba siempre algunos hermanitos que estuvieran ahí, que me aguantaran, mínimo un pastor de 23 años. Pero el amor de Dios, solo Dios puede hacer eso. Y aquellos queridos hermanos ahí estaban fielmente, pero yo estaba como Pinky Cerebro, íbamos a conquistar el mundo. Y con esta estrategia sí, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro, íbamos a hacer aquello. Hasta que un hombre de Dios vino y me llamó aparte. No es ni de acá del país. Yo lo vi una vez sola y así como entró en la iglesia estuvo un rato. Me llevó a una especie de oficina que tenía ahí y me dio una palabra. Dice, mira, un edificio grande, si lo tienes que construir, no empiezas construyendo para arriba. Primero construyes para abajo. Así que quédate tranquilo, déjate de locas pasiones, porque Dios está haciendo y cavando en ti, en tu carácter, para darte primero el cimiento. Pero llegará el cumplimiento del tiempo en que la obra a los ojos de los demás va a comenzar a crecer rápidamente. Pero cuando vean que tu edificio va creciendo, va a ser después de muchos años que Dios estuvo trabajando en el cimiento.
Y nunca me voy a olvidar lo que me dijo ese hombre de Dios. Nunca me voy a olvidar. Me dejó rascando la cabeza. Porque el cumplimiento del tiempo, de los planes que Dios tiene y la palabra que Dios nos ha prometido, tiene que ver con la sazón y la formación. Así que deja que Dios trabaje en el hoy contigo, porque Él sabe lo que está haciendo. Enfrenta las dificultades de hoy y sigue creyendo a la palabra y sigue creyendo a los propósitos que Dios tiene y al consejo de Dios contigo. ¿Y a quién te lo ha dicho? No te preocupes de los fracasos que tienes hoy, simplemente vuelve a empezar con más sabiduría después de ese fracaso. No dejes de caminar, no te apresures, no te adelantes, no te ansíes, porque hay un tiempo para lo que tú quieres. Pero ciertamente, cumplido el tiempo de Dios, el Dios fiel a sí mismo, a su palabra, cumplirá lo que ha dicho. Yo sé que a veces el tiempo pasa y nos vamos quedando old men, nos vamos quedando viejos, pero no importa. Si es de canas, si es de pelo cano, pero tratado por Dios, madurado por Dios, y en el tiempo de Dios será hermoso de la manera en que Dios hará las cosas. Porque todo lo que hace Dios lo hace hermoso en su tiempo. Salmo 119, 49. La espera del cumplimiento de la palabra no es algo que nos pasa solo a nosotros. Tú no puedes decir, no, porque yo soy muy cabezón. No, es un tema con la humanidad nuestra, que es común a todos. El salmista, nada más y nada menos que el salmista decía, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Por qué no se había cumplido? Porque no era el tiempo. Y Dios trataba con el salmista para el cumplimiento de ese tiempo. ¿Quieres casarte? Bien haces. Pero espera que Dios trate contigo. No sea cosa que te cases ahora y tu mujer te hinque el diente y seas una manzana verde todavía, una banana verde. Pobre. Los dolores de barriga que le vas a dar. ¿Quieres prosperar y ser un instrumento de luz a tu pueblo, ciudad, nación, familia? Bien. Pero no te estreses, porque hay un tiempo para eso. Tal era así que el salmista en un momento dijo, acuérdate de la palabra. Como diciendo, haz memoria de cuando me la diste y todavía no ha pasado nada. Mira que estoy esperando en ella pese a los años que hace. ¿Cuál fue la palabra que te dio a ti? ¿Que salvaría a tu familia? Señor, ¿cómo me haces esperar? Acuérdate que me dijiste que yo no iba a engendrar hijos para el infierno, sino para ti. Acuérdate de que mis hijos no van a ser un trofeo de Satanás, sino un trofeo de tu amor, de la conquista de tu amor. Acuérdate que no solo quiero que sean salvos, sino poderosamente salvos, y que sean tus servidores en esta tierra. Acuérdate, Dala. Yo sé que hay un tiempo, Señor, pero acuérdate. Y acuérdate que tú velas para que la sazón mía y de las circunstancias y de mis propios hijos llegue para que venga el cumplimiento de esa palabra.
Madura, Señor, quizás a través de aflicciones. Claro, qué bueno es cuando ocurre de aquí a poco. Qué bueno es. Pero muchas cosas uno las espera por años. Nunca me olvido de un hermano acá de la congregación. Su mamá se convirtió. Y desde que se convirtió hasta que murió fueron 50 años. Y su hijo nunca, tan siquiera, la escuchó cuando le habló del Evangelio. En otra. Muerto esa madre, a los 3 meses se convierte. Y se convirtió en serio. Un hombre grande ya. Pero se convirtió. Llegó el cumplimiento del tiempo. Algunos aún se van de esta tierra sin ver lo que han creído, pero saludándolo como diciendo, me tengo que ir, pero sé que estás ahí. Pronto llegarás. No desfallezca tu alma. También la mía hubiese desfallecido si no creyese que veré. Que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Las dificultades de la vida que vives entre que Dios te da una promesa, una palabra y se cumplen, vendrán. Quizás vas a estar afligido porque aún no llegó el cumplimiento de esa palabra. Vas a tener una necesidad. Vas a pasar soledad. No sé en qué área tú estás esperando el cumplimiento del tiempo, pero entre lo dicho y lo hecho, hay a veces un gran trecho. A veces tu mente dice, no es posible, pero algo adentro te dice, Dios es fiel. Dios es fiel. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás, dijo Dios, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Dios le prometió desde que salieron de Egipto que llegarían a una tierra que fluye leche y miel. Allá llegaron 40 años después. Ahí estaba Josué y Caleb. Pero ¿para qué los pasó por tantos años en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y esa expresión mandamiento tiene que ver con la palabra. Para probarte, para afligirte, para sazonarte. Cuando usted ve a un hombre de Dios maduro, sazonado, usted ve dos cosas. Ve que Dios lo pasó por mucha arena del desierto, que tiene el cuero curtido del sol del desierto, y ve que en él también se cumplen las promesas de Dios. Esas dos cosas ve. A mí me gusta hablar mucho con esos hombres, yo disfruto mucho, conozco varios en el país, algunos presidentes de asociaciones de pastores, y yo hablo con ellos y dentro mío yo digo, para que éste hable, reaccione y vea la vida así, ¿cuántas cicatrices tendrá en el lomo él? ¿Cuánto viento solano de desierto habrá pasado por su rostro? No desecho a las nuevas generaciones. Tampoco menosprecio la juventud. ¡Ay, preciosa juventud! Pero los bienes que se adquieren con apresuramiento, al final no serán bendecidos. Así que a los jóvenes digo, dejaos tratar por Dios.
Creed a las promesas del Señor. No se afanen, ni se ansíe por nada. Crea en la fidelidad de Dios. Deja que Dios trate contigo, te forme, te madure, te sazone. Porque a su debido tiempo, Él irá añadiendo todas las cosas que te hacen falta. Y mientras la espera parece desesperarte, recuerda que Él es tu escudo, Él es tu escondedero, Él es tu consuelo. Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Cumpliendo lo que ya sé de tu palabra, espero el cumplimiento de tus grandes y preciosas promesas. Y por último, vamos a tomar el ejemplo de Abraham. Romanos capítulo 4, versos 20 y 21. Dios le da una palabra a Abraham. Pasan los años, muchos años. Y dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe en el proceso de espera de esos años, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Desempolva esas palabras que recibiste en esa Biblia vieja ya, de tapas amozadas, quizás guardada ahí en una caja de cartón, subrayada, que quizás anotaste en un campamento de jóvenes, que Dios te habló y te entusiasmaste 3, 4 semanas, 3 meses, hasta que, como la cosa parecía tan lejana, en el trajín de la vida te olvidaste. Ve y desempolva esas que recibiste en una reunión especial donde experimentaste el poder y la presencia de Dios. Y dile al Señor, acuérdate de tu palabra. Yo me sigo acordando de ella. Porque no le digas a Dios, acuérdate de la palabra que me diste y yo no me acuerdo de ella. Acuérdate como yo me acuerdo, Señor. Yo quiero que se cumpla en mí, en mi casa, en mi familia, todas aquellas cosas que tú has pronunciado. Tu palabra es mi preeminencia. Por eso oro de esta manera. Por eso te insisto. Y mientras tanto me pruebas y me afliges diariamente y espero con paciencia, consuélame. Mi escondedero eres tú. Mi refugio eres tú. Mientras espero que lo que tú has dicho salga a la realidad. ¿Están listos? Vamos a ponernos de pie. Qué lindo que viniste en esta noche. Otros quizás Dios los inquietó y no tuvieron esa determinación que tú estuviste. Pero por cuanto has venido, el Señor te dice en esta noche, recuerda mis promesas y mi palabra, porque yo estoy en tiempo de apresurarla para que se cumpla. Prepárate. Cuando Eliseo dio una palabra a los reyes que se habían unido para pelear contra sus enemigos allá en el desierto, dio la palabra de Dios y dijo, hagan zanjas, porque Dios llenará las zanjas de agua. Los mandó a hacer una obra de fe. Cuando hay palabra de Dios que uno cree, haga la obra de fe.
Ustedes saben que nosotros en la Ciudad de Las Piedras hemos cambiado 2 veces de local. Cada vez que tuvimos en el corazón cambiarnos de local, el que estaba anterior todavía aguantaba con un poquito más de gente. Pero nos preparamos en el siguiente y ahí entrábamos bailando. Quedábamos perdidos, pero Dios lo completaba. Y antes de completarlo nos íbamos a otro más grande. Y Dios lo ha completado. Y ahora ya estamos pensando en una segunda reunión. Y Dios, antes que nosotros veamos ese cumplimiento, ya nos está inquietando para qué, para la obra de fe, de modo que estamos preparados para lo que Dios nos va a traer. Así que a prepararse y a hacer obra de fe, porque el Dios que habla no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. No es un pastorcillo mentiroso que se peina con la lengua. No. Es Dios Todopoderoso que habla y ejecuta. Él tiene recursos. Dígale al Señor en esta noche, esta simple y sencilla oración, recibiendo su palabra. Señor, aguardo el cumplimiento de tu palabra. Señor, aguardo el cumplimiento de tu palabra. En esta noche, al recibir tu palabra, al volver a casa, desempolvaré aquellas cosas que tú hablaste en determinados momentos de mi vida. Yo sé que esa palabra no la dejaré caer por tierra, porque sé que la cumplirás. Y quiero que cuando la cumpla, Señor, me encuentres esperándola, haciendo obras de fe y con la expectativa de verla expresada en hechos, en todos sus detalles, y mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo. Glorifícate, Señor, con lo que tú harás. Que lo vean esto mucho y teman y confíen también en ti. Yo me regocijaré, Señor. Yo te alabaré. Aún, Señor, en el desierto, aún en mi quebranto. Quiero agradarte ahora, Señor. Ahora que no se ve, ahora que hay que esperar. Ahora, Señor, te daré a ti mi confianza. Y en ti me refugiaré cuando la adversidad venga con fuerza a derribarme. En el precioso nombre de Jesús. Toma en cuenta mis palabras, porque lo hago para la gloria tuya. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a su palabra. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.